Frente a las costas de Veracruz, envuelta en la bruma del Golfo de México, emerge una isla pequeña y misteriosa. Su nombre: Isla de Sacrificios. Este pedazo de tierra, aparentemente insignificante, guarda en sus entrañas siglos de historia y leyendas. Su posición estratégica la convirtió en un punto clave para civilizaciones antiguas y piratas despiadados. La Isla de Sacrificios es un libro abierto que nos habla de sacrificios humanos, batallas navales y tesoros escondidos. ¿Te atreves a descubrir sus secretos? La isla, con su vegetación tropical y playas de arena blanca, parece un paraíso. Pero bajo esa belleza se esconde un pasado turbulento. Los primeros habitantes de la costa, los totonacas, ya conocían la isla. Ellos la llamaban Chalchihuitlalán, que significa lugar de piedras preciosas. Para ellos, la isla era sagrada, un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los mexicas, conquistadores implacables, también sucumbieron al misterio de la isla. La bautizaron como Teocalhueyacán, la casa de Dios. Creían que era un lugar consagrado a Tezcatlipoca, el dios de la noche y la destrucción. Aquí realizaban sacrificios humanos para apaciguar su ira. Las crónicas españolas narran cómo los sacerdotes mexicas subían a la cima de la isla. En sus manos llevaban el corazón palpitante de sus víctimas. El sonido de los caracoles y los tambores resonaba en la noche, mientras el fuego sagrado ardía en lo alto del templo. Con la llegada de los españoles, la isla cambió de manos, pero no de destino. Los conquistadores la utilizaron como punto de defensa. Construyeron un fuerte para proteger el puerto de Veracruz de los ataques de piratas. Sin embargo, la ironía se hizo presente. La isla, antes lugar de sacrificios a los dioses, se convirtió en refugio de los lobos de mar. Durante los siglos XVI y XVII, el Caribe era un hervidero de piratas, corsarios y bucaneros. La Isla de Sacrificios, con sus calas escondidas y su cercanía al puerto, se convirtió en un escondite perfecto. Desde allí, los piratas podían observar el movimiento de los galeones españoles cargados de oro y plata. Uno de los piratas más famosos que utilizó la Isla de Sacrificios fue Henry Morgan. Este galés despiadado y ambicioso, azote de los mares del Caribe, vio en Veracruz un blanco perfecto. En 1668, Morgan reunió a una flota de 10 barcos y más de 500 hombres. Morgan utilizó la Isla de Sacrificios como base de operaciones para planear su ataque. Esperó pacientemente el momento oportuno y finalmente lanzó su ataque. Veracruz fue saqueada e incendiada. Las calles de la ciudad quedaron regadas de cadáveres y el botín que Morgan obtuvo fue incalculable. Se dice que Morgan escondió parte de su botín en la Isla de Sacrificios. La leyenda cuenta que, antes de morir, el pirata reveló la ubicación de su tesoro a un grupo de marineros de confianza. Sin embargo, nadie ha encontrado aún las riquezas de Morgan. La isla está llena de historias de tesoros enterrados. Se habla de túneles secretos, mapas codificados y cofres llenos de oro. Buscadores de tesoros de todo el mundo han llegado a la isla con la esperanza de encontrar las riquezas perdidas. La historia de la Isla de Sacrificios está ligada a la del puerto de Veracruz. Ambas fueron testigos del auge del comercio colonial, de las invasiones piratas y de la lucha por la independencia de México. La isla ha sido utilizada como hospital, cementerio, base militar y hasta como prisión. Hoy en día, la isla es una reserva ecológica protegida. Sus ruinas prehispánicas y coloniales nos recuerdan su pasado glorioso y turbulento. La Isla de Sacrificios sigue siendo un lugar que despierta la imaginación, un lugar donde la historia y la leyenda se confunden. La presencia de los piratas dejó una huella imborrable en la cultura veracruzana. Las leyendas de piratas feroces, batallas navales y tesoros escondidos forman parte del folclore local. La música, la gastronomía y las festividades de Veracruz tienen un innegable sabor caribeño, herencia de aquellos lobos de mar. El Carnaval de Veracruz, uno de los más famosos de México, es un claro ejemplo de esta influencia. Las máscaras, los disfraces y la música evocan la época dorada de la piratería. Los piratas, aunque temidos en su tiempo, se han convertido en personajes populares, símbolos de aventura y rebeldía. A pesar de los siglos transcurridos,
La isla de Sacrificios sigue guardando secretos. Las aguas que rodean la isla esconden un patrimonio cultural sumergido de incalculable valor. Se cree que hay decenas de barcos hundidos en las profundidades, testigos silenciosos de batallas navales y naufragios. Arqueólogos submarinos han encontrado cañones, anclas, cerámica y otros objetos que nos hablan del pasado marítimo de la isla. Cada descubrimiento es una pieza más del rompecabezas que nos ayuda a comprender la historia de este lugar mágico. La isla de Sacrificios, como una esfinge en el mar, continúa fascinando a propios y extraños. Es un lugar que nos invita a reflexionar sobre el pasado, a imaginar las historias que sus piedras podrían contar. La isla, con su belleza agreste y su aura de misterio, se ha convertido en un símbolo de Veracruz. La próxima vez que visites Veracruz, no olvides mirar hacia el mar. Ahí, en la distancia, se dibuja la silueta de la isla de Sacrificios. Un lugar donde la historia y la leyenda se dan la mano. Un lugar que nos recuerda que el pasado siempre está presente, esperando ser descubierto.